Bienvenidos a Noticanal YT, con las noticias más recientes de Ecuador. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, denunció que las bandas del narcotráfico mueven al menos 30.000 millones de dólares anuales en el país, equivalente al 24% del PIB. En una entrevista en un medio televisivo afirmó que estas organizaciones, vinculadas a cárteles internacionales, manejan enormes sumas a través del tráfico de drogas, armas y minería ilegal. Desde que declaró el conflicto armado interno en enero de 2024, Noboa ha mantenido a los militares en las calles para enfrentar la creciente violencia. La tasa de homicidios en Ecuador pasó de 6 por cada 100.000 habitantes en 2018 a un récord de 47 en 2023, cayendo a 38 en 2024. El asesinato del coronel Porfirio Cedeño refleja la gravedad del conflicto. Noboa subrayó la necesidad de actuar con firmeza: el que conquista más terreno y elimina al enemigo, gana la guerra. Ecuador, antes considerado una isla de paz entre Colombia y Perú, ha intensificado sus esfuerzos contra el narcotráfico, incautando 294 toneladas de drogas en 2024, superando las 221 de 2023. En más noticias, el gobierno de Ecuador anunció que solicitará a países aliados el envío de fuerzas especiales para reforzar su lucha contra el narcotráfico, sin precisar qué naciones participarán. Según un comunicado oficial, la medida busca fortalecer temporalmente las acciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el marco del conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa. Desde enero de 2024, Noboa ha calificado como terroristas y beligerantes a varias organizaciones criminales vinculadas a carteles internacionales, manteniendo a los militares en las calles para contener la violencia. Ecuador se ha convertido en un punto clave del narcotráfico global, con el 73% de la cocaína mundial saliendo de sus costas, según la UNODC. El mandatario, quien busca la reelección en abril contra la izquierdista Luisa González, instó a la Asamblea Nacional a pronunciarse sobre la reforma constitucional que eliminaría la prohibición de bases militares extranjeras, vigente desde el gobierno de Rafael Correa. En 2009, Correa puso fin a un acuerdo que permitía a Estados Unidos operar en la base de Manta para misiones antidrogas. Ecuador enfrenta una crisis de violencia sin precedentes, con una tasa de homicidios que pasó de 6 por cada 100.000 habitantes en 2018 a 38 en 2024, tras alcanzar un récord de 47 en 2023. En otro tema. Este miércoles, 1.000 policías y 400 militares fueron desplegados en Flor de Bastión, un barrio de Guayaquil afectado por el crimen organizado, como parte del operativo Apolo 7. La intervención, liderada por los ministros de Defensa, Giancarlo Lofredo, e Interior, Fausto Buenaño, buscó frenar la violencia generada por una facción escindida de los Tiguerones, una de las bandas más peligrosas del país. Según Buenaño, la división dentro de esta organización criminal ha intensificado los homicidios en la zona, donde grupos rivales luchan por el control territorial. Durante el operativo, las fuerzas de seguridad incautaron 12 armas, incluyendo un fusil y un arma de largo alcance, detuvieron a 12 personas y recuperaron varias motocicletas robadas que eran usadas en asesinatos por encargo. El comandante de la Policía Nacional, Víctor Hugo Zárate, destacó que esta intervención masiva tenía el propósito de identificar, detener, capturar y contener la ola de homicidios en la zona. La acción responde a la política de seguridad del presidente Daniel Noboa, quien en enero de 2024 declaró el conflicto armado interno contra el crimen organizado, catalogando a bandas como los Tiguerones como grupos terroristas. Ecuador sigue sumido en una crisis de seguridad sin precedentes. En 2024, se registraron 6.964 muertes violentas, con una tasa de 38,7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Aunque el gobierno asegura haber reducido la violencia en un 16% respecto a 2023, cuando la tasa alcanzó un récord de 47 por cada 100.000 habitantes, los niveles de criminalidad siguen siendo alarmantes. Además del narcotráfico, las organizaciones delictivas se financian a través de la minería ilegal, extorsión y secuestros. A pesar de los esfuerzos oficiales, Ecuador continúa siendo escenario de enfrentamientos entre bandas criminales que buscan el control de actividades ilícitas, lo que mantiene en zozobra a la población, especialmente en zonas estratégicas como Guayaquil.